Muy buenos días, mis estimados participantes. Ya en nuestro segundo encuentro, encuentro síncrono, podemos decir que hemos avanzado en este caminar del conocimiento. Damos gracias a Dios porque nos permite, pues, este nuevo encuentro, esta nueva oportunidad de compartir de saberes. Y sé que en esta oportunidad vamos a estar compartiendo un poco sobre las técnicas de intervención. Vamos a estar enfocándonos un poco en la parte cognitiva conductual. Recuerden usar el foro de dudas. Ya varios de sus compañeros me han hecho algunas preguntas, sugerencias, y estamos en eso para aclarar todo ese tipo de dudas. Basándonos un poco en una propuesta hecha en el 2006 por Gavino, este nos presenta una síntesis de las principales técnicas de intervención partiendo desde el modelo cognitivo-conductual. Estas técnicas se basan en la información y se trata de estrategias dirigidas a aumentar el conocimiento que la persona tiene sobre un determinado problema, comportamiento o situación. Él propone que es necesario, es indispensable que le demos información suficiente a la persona sobre el problema que tiene. Muchas veces disponer de esta información sobre algo que nos preocupe es suficiente para modificar nuestro comportamiento. Muchas veces, sin duda, esa falta de información no permite que la persona pueda solucionar estas situaciones. Y al tener una mayor comprensión sobre el problema, puede hacer que la preocupación sobre este disminuya y sea más fácil aplicar los recursos que están disponibles para afrontarlo. Dentro de estas técnicas se incluye la biblioterapia, el suministro de información y la orientación. Muchas veces las personas se presentan a consulta con problemas que tienen soluciones bastante simples. Y solamente con darle la información necesaria o ampliar la información que ellos manejan sobre la situación o el problema o la conducta, es suficiente para que ellos la puedan solucionar o modificar. Cuando hablamos de suministro de información, orientación o biblioterapia, es ese compendio de conocimiento extra que se le da a la persona para que pueda ella, con los recursos que tiene, lograr darle respuesta o solución a su problema. La mayor parte de las intervenciones psicológicas, y no solo las que derivan del modelo cognitivo-conductual, incluyen un componente educativo en el que se le proporciona información sobre el problema. A este componente de la intervención se le denomina habitualmente psicoeducación. Muchas intervenciones en la red se basan únicamente en el suministro de información sobre salud. Los programas de intervención más complejos, dirigidos a la intervención sobre problemas concretos, también ofrecen un modelo sobre psicoeducación. Vamos a dar un ejemplo. Los programas de tratamiento de ansiedad incluyen un módulo en el que se explica qué es la ansiedad, cuáles son sus síntomas, por qué una persona puede tenerla, cómo se origina. Vemos que la psicoeducación es importantísima, es incorporada no solamente en la parte del modelo cognitivo-conductual, sino en que diferentes modelos para que la persona pueda tener esa información extra o el conocimiento de el problema concreto que está padeciendo.
Estas técnicas dirigidas al aumento o disminución de conducta no es más que un conjunto de técnicas basadas en las leyes del aprendizaje del condicionamiento operante. Esta ley postula que toda conducta, entendida como pensamiento, emoción o acción, seguida de una consecuencia positiva, tiene mucha probabilidad de repetirse, mientras que toda conducta seguida de una consecuencia negativa tiene mucha probabilidad de desaparecer o disminuir. Esto podemos entenderlo ya que si una persona tiene una conducta no deseada y tiene una consecuencia negativa, empieza a trabajar en ella ese condicionamiento operante donde va a ir disminuyendo y desapareciendo esa conducta, ya que va a relacionar directamente esa conducta con consecuencias negativas. Todo lo contrario es cuando queremos reforzar una conducta y cada vez que la persona tenga o el pensamiento o la acción o la emoción, se le aplica esta es seguida de una consecuencia positiva. Esto hace que reforcemos y se repita la conducta que deseamos que la persona aumente o mantenga. Los modelos teóricos y técnicos de intervención en la psicología clínica y este tipo de estrategias que se han aplicado, especialmente en la intervención clínica con niños y adolescentes y también en las intervenciones dirigidas al aumento de actividad física, la mejora en las habilidades de alimentación, el control de peso, el cese del consumo de sustancias psicoactivas, de tabaco, adicciones o dependencias al licor, entre otras. Aumentar estas conductas deben estar acompañadas de consecuencias positivas. Estas tienen lugar después de una conducta, recibe el nombre de reforzadores. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque refuerzan la probabilidad de que estas conductas se vuelvan a realizar, que es lo que realmente se espera. Una conducta se puede reforzar principalmente de dos formas, como la conducta que vaya seguida de recompensa, pueden ser estas materiales, como regalos, dinero, juguetes. Recordemos que estamos hablando de la aplicación en niños, niñas o adolescentes. Entonces, estas recompensas materiales podrían ser regalos, dinero o juguetes. Cuando hablamos en la parte social, que no sea, no sea una recompensa material, sino social, puede ser una sonrisa, un abrazo o un beso, demostrando afecto y gratificación por la conducta realizada. También podría ser de manera a través de actividades. Allí podemos encontrar fichas o puntos que se pueden intercambiar por cualquiera de las otras recompensas. Eh, Estas recompensas son reforzadores positivos. La conducta va seguida de la ausencia o desaparición de una situación desagradable. Podríamos decir que en el caso de los problemas de alimentación, cada vez que vomite tras de un exceso de comida, deja de sentirse culpable esta persona o ansiosa por haber comido tanto. A este tipo de reforzador se le llama reforzador negativo. Cuando vemos que la persona tiene problemas de alimentación y tiene mucha ansiedad, esa ansiedad trata de cubrirla o saciarla a través de una alimentación no sana y excesiva. El reforzador que normalmente usan este tipo de personas es inducirse el vómito. Luego de comer, sienten culpabilidad
pero al provocarse el vómito, sienten ese alivio, esa tranquilidad. Por eso lo llamamos reforzador negativo. Tanto el reforzador negativo como el reforzador positivo son consecuencias positivas para ese comportamiento, por lo que ayudan a que dicho comportamiento, recuerde, puede ser pensamiento, sentimiento o acción, eso lo tienen que tener claro. Cuando hablamos de comportamiento, no solamente puede ser demostrado físicamente, puede ser un pensamiento, sentimientos, porque quizás cuando hablo de comportamiento vamos directamente a la acción y no necesariamente sea así. Entonces, esto ayuda a que éste se repita. Conocer cómo aprendemos a comportarnos es útil para entender tanto la aparición y el mantenimiento de los problemas como el modo en que podemos enseñar a la persona a modificar su comportamiento para reducir o eliminar dicho problema. ¿Cómo deben ser los reforzadores? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Los reforzadores materiales y de actividades tienen más capacidad para reforzar conducta que los sociales. Cuando un niño tiene una conducta que queremos reforzar, una conducta positiva, y le damos un abrazo o un beso o nos sonreímos, a veces no es tan efectivo como que le diéramos un regalo, un premio o dinero. Entonces, sin embargo, si reforzamos una conducta siempre del mismo modo, el reforzador suele perder su efecto con el paso del tiempo. Por ello se recomienda combinar diferentes reforzadores y combinar reforzadores materiales y de actividades con reforzadores de tipo social. Sin duda, cuando se vuelve monótono el reforzador continuo, constante, este pierde su efecto y validez. Si cada vez que el niño hace una conducta, le damos un caramelo, luego el niño vuelve a hacer la conducta deseada y vamos a reforzadores positivos y le damos de nuevo un caramelo, va a llegar el momento que el niño va a estar aburrido de caramelo o de fichas o de abrazos. Entonces hay que hacer ese intercambio, intercalar los reforzadores para que éste mantenga su efecto. De este modo, a medida que se vaya consolidando la conducta, iremos retirando los reforzadores materiales y de actividades, y los refuerzos sociales serán los que mantendrán la conducta. Otros aspectos a tener en cuenta cuando tratamos de reforzar conducta son los siguientes: modelos teóricos y técnicas de intervención en psicología clínica, y el refuerzo debe ser inmediatamente a la conducta. Si no, corremos el riesgo de que la asociación entre la conducta y la recompensa no se produzca. Las promesas y refuerzos a largo plazo son poco eficaces a la hora de estimular el aprendizaje. Todo esto nos lleva a entender que debemos de manera inmediata dar la gratificación o reforzar de manera positiva la conducta. ¿Por qué? Porque luego, si dejamos pasar un tiempo, se pierde el efecto que queramos, el deseado, el que queremos que la persona entienda que al hacer una conducta que queremos reforzar, él va a recibir ese, ese premio o ese reforzador positivo. También debemos entender que a medida que la conducta se va consolidando, que la conducta es más reiterada, se debe ir retirando esos refuerzos materiales o actividades. Y al final solo van a quedar los refuerzos sociales. Cuando esta persona logra alcanzar
Ya la conducta deseada, sin duda, ya no quedaría ninguno de los reforzadores. Durante estas primeras fases del aprendizaje, debemos administrar los refuerzos de manera continua. Es decir, cada vez que la persona lleve a cabo la conducta que estamos reforzando, debemos de manera inmediata aplicar los refuerzos positivos. Durante los primeros momentos del aprendizaje, es conveniente que la persona obtenga mucho refuerzo con muy poca conducta, de modo que le sea fácil obtener la recompensa y entonces se implique en la realización de la conducta. Muchas de las conductas que intentamos enseñar son muy complejas. Quizás mm, muchas personas tienden a confundir el esperar que la persona tenga una conducta bien marcada que se está esperando para poder dar un reforzador. Pero al inicio de este aprendizaje, de este proceso, es todo lo contrario. Si la persona tiene algunos destellos o algunas señales de la conducta deseada, hay que de manera reiterada darle ese refuerzo. A pesar de que no sea la conducta totalmente que deseamos observar, debemos hacerlo. ¿Para qué? Para que esta persona se motive y relacione de manera inmediata que esas conductas o esos destellos o procesos van a hacer que reciba una recompensa, entendiendo que muchas de esas conductas que debemos o que queremos que esta persona tenga y en otros casos que deje, son muy complejas y están muy arraigadas en la persona. Es necesario que descompongamos la conducta a aprender en diferentes fases y que vayamos reforzando la consecuencia de cada una de estas fases, en lugar de esperar a que se realice en su totalidad. Como veremos más adelante en las intervenciones por medio de la red, los reforzadores se suelen aplicar a partir del registro de la conducta modificada y del feedback que el usuario del programa recibe a través de mensajes más o menos personalizados cada vez que realiza un ejercicio, concluye un módulo o consigue una mejora en el comportamiento a modificar o disminuir estas conductas. Existen dos modos de reducir una conducta. A la conducta le sigue consecuencias negativas o a la conducta no le sigue ninguna consecuencia. Cuando tenemos personas con diversos problemas, podríamos hablar que una persona es agresiva, pero esa agresividad viene en base a el licor, efectos del licor, y esta persona toma porque tiene problemas en su hogar. Debemos ir atacando por fase cada una de estas situaciones, ya que una es consecuencia de otra. Para lograr esto, hay que descomponer la conducta en diferentes fases. Primero debemos analizar qué es lo que causa el problema en su hogar. Detectando esto, podemos ver o ir corrigiendo para que esta persona no sienta la necesidad de tomar y luego de estar bajo el efecto del alcohol, luego de estar intoxicado, volverse agresivo. Y esta última conducta es la que le ocasiona la mayor cantidad de consecuencias. Entonces, vamos a hablar de de algunos procedimientos. Vamos a hablar sobre el procedimiento de castigo y el procedimiento de extinción. ¿Cómo podemos castigar una conducta? Esto se puede hacer de dos formas. A la conducta a reducir le sigue una conducta desagradable o no deseada. Por ejemplo, si un niño no hace los deberes, el profesor lo suspende.
O bien, a la conducta a reducir le sigue la retirada de una recompensa. Si un niño se porta mal, no puede jugar con su juego favorito. Entonces vemos esos dos vértices donde la conducta no deseada puede tener una consecuencia negativa o puede tener un castigo. Como lo vimos en el segundo ejemplo, el niño que se porta mal se le prohíbe jugar. Para que este procedimiento tenga un resultado efectivo, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. La persona ha de tener algo para retirar. Si el niño observamos que le gusta un juguete en específico o le gusta realizar alguna actividad o juego, eso es lo que se debe retirar. Pero ¿qué sucede si este niño no tiene ningún tipo de gusto a alguna actividad? Ver televisión, jugar videojuegos, eh, hacer actividades manuales. Entonces, esto por supuesto, va a complicar un poco esta parte. Podríamos también decir que se debe tener una reserva de reforzadores que iremos retirando a medida que incumplan nuestras instrucciones. Si vamos a aplicar reforzadores positivos, si el niño hace la conducta y le damos juguete, tiempo de ver televisión, dineros, fichas o determinados privilegios, si este niño no hace o no cumple la conducta, irle retirando de manera progresiva cada uno de estos reforzadores. Por eso es recomendable que tengan varios, porque si tiene uno solo al momento de retirar, pierde el efecto del trabajo que se ha venido haciendo. Los modelos teóricos y técnicas de intervención en la psicología clínica se debe especificar de forma clara a la persona cuál será la magnitud del costo de respuesta, por ejemplo. Cada vez que llegue tarde, me darás X cantidad de dinero de pago. Este es el ejemplo de las personas que tienen problemas de puntualidad. Se va a castigar esa conducta desde la manera o el sentido pecuniario. La persona debe cancelar o dar una cantidad de dinero cada vez que llegue tarde. Parece ser que cuando más elevado es el costo de esta respuesta, más eficaz es el castigo. Porque, por supuesto, la persona, si va a llegar tarde y le piden una cantidad irrisoria, mínima, simbólica, no le va a causar el efecto que sea un monto elevado que afecte también su economía. Esta persona, por supuesto, se va a esforzar mucho más para poder llegar a la hora y no pagar esas cantidades. Debe aplicarse siempre, escuche bien, debe aplicarse siempre e inmediatamente después de la conducta no deseada. Se aplicará siempre conjuntamente reforzando la conducta deseada. Esto fue el procedimiento de castigo. Vamos a hablar un poco de ese procedimiento de extinción para ver qué podemos ir viendo las diferencias. Este es un procedimiento muy eficaz para reducir o eliminar problemas, especialmente de comportamiento en los niños. Muchas de las conductas negativas de los niños se ven reforzadas por la atención que le prestan los demás, ya sea en forma de contacto ocular, muecas o incluso sermones, explicaciones, castigos, entre otros. Por tanto, si retiramos este refuerzo, es esperable que poco a poco vaya desapareciendo esta situación. Sin duda, lo hemos visto mucho
y lo hemos escuchado también, cuando personas aún sin tener el estudio psicológico, la formación psicológica, vemos que dice, no vale, ese niño lo que quiere está llamando la atención. Cuando hay un grupo de personas reunidas, de adultos hablando, el niño brinca, pasa por en medio, trata de tumbar cosas. Este tipo de conducta infiere que el niño está necesitando o pidiendo la atención de los demás. Habría que hacer un análisis más profundo para saber cuál es el problema que está presentando este niño, si es un problema de atención, de maltrato, si está pasando por una situación difícil y cómo podemos solucionarlo. Muchas veces el que lo veamos cuando pasa, cuando brinca, cuando corre, cuando grita, hace que esta conducta sea reforzada. Si hacemos algún gesto de incomodidad o quizás de risa que nos da gracia, incluso si lo llamamos y lo regañamos, le decimos, mira, deja de estar brincando, y cada vez que lo hace hacemos eso, estamos es reforzando esa conducta porque él está logrando el objetivo por el cual está aplicando esa conducta, que es llamar la atención. Entonces, en muchos casos, el dejar de prestar atención al comportamiento que tiene el niño hace que éste vaya de manera progresiva desapareciendo, ya que no tiene el refuerzo que él esperaba. Vamos a mencionar un tercer modelo. Podríamos decir que este es un sistema diferente. Podríamos hablar un poco del tiempo fuera o del aislamiento. El tiempo fuera consiste en sacar a la persona de la situación que le está reforzando y trasladarlo o moverlo a un lugar donde no exista la posibilidad de obtener ese reforzamiento. Vamos a dar un ejemplo. Cuando un niño se porta mal, en vez de castigarlo, se le lleva a un espacio aburrido, a un espacio aislado donde no pueda recibir ningún reforzamiento. Basándose en esta sencilla estrategia, se han desarrollado diferentes técnicas para aumentar la producción de esta conducta. Esto lo expuso en el 2006 Gavino. Entonces, entendemos. Si un niño está en un entorno donde está recibiendo los reforzadores, lo que se debe hacer de manera inmediata es trasladarlo, moverlo a un lugar donde no exista la posibilidad de que él los obtenga. En el caso de este niño que se porta mal, es llevarlo a un espacio aislado y aburrido. Pero vamos a ir nombrando algunos de estos, de este sistema. Vamos a hablar del modelamiento. Este consiste en el reforzamiento sistemático de las aproximaciones sucesivas a la conducta deseada, a la extinción de las aproximaciones a la conducta no deseada. Y por ello se debe descomponer la conducta e instaurar en diferentes pasos o fases y seleccionar una serie de reforzadores para ir aplicando a medida que se va realizando la conducta deseada. Vemos cómo de nuevo es importante descomponer en fases o en pasos la conducta que se desea corregir para que a su vez se vaya reforzando paso a paso cada una de estas conductas para lograr lo que deseamos. Hablamos un poco ahora del encadenamiento. Es un poco similar al anterior. Este se aplica en caso de instaurar una cadena o serie de conductas. Control de estímulos. Se trata de eliminar o controlar aquellos estímulos que están provocando o impidiendo la ejecución de una conducta determinada, la cual se pretende suprimir o implantar en el repertorio de la persona. Podemos ver cómo el caso anterior es para ir
Descomponemos para ir eliminando. Y aquí descomponemos en etapas para ir instaurando una conducta, la cual esta se puede suprimir o implementar en el repertorio de la persona. Cuando vemos estos modelos teóricos y técnicas de intervención en la psicología, podemos dar algún ejemplo que se puede aplicar en personas con problemas de insomnio, controlar aquellos estímulos que excitan la actividad o bien que disminuyen la aparición o el mantenimiento del sueño. Cuando llegan los casos con personas que sufren de insomnio, que no pueden dormir, vemos cómo primero debemos analizar el comportamiento cotidiano de esta persona a la hora de dormir. Muchas veces hacen actividades que lo que hacen es alterarlos, el uso excesivo de pantallas a la hora de dormir, eh, dejar para última hora actividades que deben tener listas para el siguiente día. Todo esto causa que la persona al final no pueda dormir o descansar en la hora adecuada, ni el tiempo determinado aproximado. Por eso se descompone cada una de estas y se va a trabajar en base a ellas. Normalmente ocurre con los niños, que es un problema bastante frecuente de que no quieran dormir. Otra de las del sistema que podemos utilizar es la economía de fichas. Esto es simple porque vamos a usar reforzadores. Estos reforzadores son fichas o es una cantidad de puntuación que se le da a la persona para que posteriormente, al reunir una cantidad, ésta la pueda cambiar o canjear por algún reforzador que le guste, ya sea una actividad, una salida o algo material. Cada vez que la persona realiza la conducta o las conductas deseadas, obtiene una ficha. Esta estrategia se utiliza frecuentemente con niños. ¿Qué pasa? Esta consiste en la retirada de algún reforzador positivo de manera contingente a la emisión de una conducta que se puede eliminar. Normalmente, esta estrategia se aplica combinada con la economía de fichas. Cuando el niño ve que si se porta bien recibe una ficha o unos puntos y al tener una cantidad específica puede cambiarla por cosas que le gustan, ya sea un paseo o cosas materiales, este se obliga a sí mismo a repetir la conducta positiva porque tiene ese reforzador positivo. Y así, poco a poco, de manera gradual, se va consiguiendo la conducta deseada. Otra que podemos utilizar es la práctica masiva. Este es un procedimiento paradójico que consiste en repetir la conducta que se desea reducir de forma masiva, también proporcionando el reforzador que la mantiene de forma masiva. De este modo se pretende hacer perder el valor de recompensa de la propia conducta. Por ejemplo, el fumar, o del reforzador que la mantiene. Esta técnica se ha aplicado en el tratamiento de los TIC, el tartamudeo y la conducta de fumar, entre otros. Entonces, quizás muchas personas pudieran decir que es contraproducente, pero al hacer de manera exagerada, masiva, esta conducta, esta va a perder interés por que ya no va a tener ese reforzador masivo. Podríamos nombrar también la sensibilización encubierta. Consiste en la presentación de un estímulo adversivo imaginario inmediatamente después de la ocurrencia de la actividad o del comportamiento, también imaginada o de una conducta que se desea eliminar. Esta técnica se suele utilizar
en aquellas ocasiones en las que no es adecuado o posible llevar a cabo intervención en una situación real. Son técnicas dirigidas a la reducción de la ansiedad. Este conjunto de técnicas tiene como objetivo común y final reducir la ansiedad y se suelen aplicar en combinación eh, entre ellas o con otras técnicas, como el entretenimiento o el entrenamiento de solución de problemas y técnicas cognitivas, como la reestructuración cognitiva, para el abordaje de principalmente los problemas de ansiedad. Entonces podemos ver que esta sensibilización encubierta normalmente se usa para estos problemas de ansiedad y puede relacionarse o puede usarse mezcladas o en conjuntos con otras técnicas. El entrenamiento en respiración controlada. Este procedimiento encaminado a la desactivación o reducción de la ansiedad a través de la respiración diafragmática o abdominal de forma pausada. Entrenamiento en relajación. Existen diferentes procedimientos de relajación. Los más conocidos son la relajación muscular progresiva de Jacobson y la relajación autógena. autógena. ¿Qué pasa con este tipo de entrenamiento? Muchas veces, o podría yo decir la mayoría de las veces, no sabemos respirar. Es por eso que en los momentos de molestia, de angustia, de temor, nuestro cerebro no actúa de la manera correcta, ya que no se oxigena y éste empieza a trabajar de forma errática. Cuando tenemos una molestia, respiramos mucho más rápido la cantidad de oxígeno, ya que estamos respirando de una manera inadecuada, la cantidad de oxígeno que sube nuestro cerebro no es la que se requiere y empezamos a decir y hacer cosas que normalmente en momentos de tranquilidad o calma no haríamos. Entonces es importante este entrenamiento de respiración controlada. Tomar aire de manera profunda, retenerla unos segundos y luego soltarla. Y así hacerlo de manera repetida hasta que estemos más calmados y podamos así dar una respuesta que nos ayude a tener el control de la situación. Todas estas técnicas nos ayudan a entender que el ser humano, a través del condicionamiento, puede lograr alcanzar las metas que se propongan, ya sea de adquirir conductas positivas o de desarraigar, dejar conductas que les causan problemas o consecuencias. Cada una de estas nos pueden indicar cómo podemos nosotros lograr que nuestro paciente pueda lograr el cambio en su vida. Todas estas técnicas que incluimos derivan de la teoría del aprendizaje social, según la cual la mayoría de nuestros comportamientos se aprenden a partir de la observación del comportamiento de otras personas que actúan de modelos de conducta a seguir. Este tipo de aprendizaje facilita la adquisición de nuevas conductas, la reactivación de otras que se realizaban con menor frecuencia y la modificación de conductas inadecuadas. Partiendo de esta conceptualización del aprendizaje de nuestro comportamiento, el entrenamiento en habilidades sociales va encaminado a la instauración en el repertorio del sujeto de formas de actuación más adecuadas y a partir de las autoinstrucciones y del modelado. Técnica en la que una persona, generalmente el terapeuta, actúa de modelo a seguir para enseñar el nuevo comportamiento.
Entrenamiento en inoculación del estrés. Se trata de un paquete de técnicas que dotan a la persona de estrategias y de recursos para afrontar esta situación que el estrés. Incluye técnicas de reducción de ansiedad, como la relajación o la respiración, que acabamos de hablar y explicar, la reducción y resolución de problemas y la reestructuración cognitiva. Todo esto nos permite llegar a la conclusión que sin duda el modelamiento permite que nosotros podamos alcanzar las metas adquiridas. Igualmente pudiera ser autoaplicable, ya que muchas de nuestras conductas muchas veces nos traen consecuencias y al tener el conocimiento y al entender la situación, podemos corregirla, evitando de manera consciente ese ambiente donde nos afecta de manera directa nuestra conducta y trabajan como reforzadores negativos para la conducta que deseamos cambiar. Entonces, viendo que es bastante complejo e interesante este tema, les insto, como siempre, al final de todas las clases, que repasen toda la información que está allí disponible en la plataforma, que puedan leerla y no solamente se queden con esa información. Recuerde que el universitario es un investigador nato, tiene esa pasión por aprender más, por conocer más y estamos nosotros, por supuesto, para eso como sus facilitadores y a través de nuestra plataforma, el foro de dudas, cualquier situación que se les pueda presentar o duda, estamos a la orden para, por supuesto, darle respuesta oportuna a cada una de ellas. Eh, de verdad, siempre es un placer compartir con ustedes y en esta oportunidad se despide su facilitador Francisco Hernández. Que tengan un excelente día.